las No, a ver, propias no, a culpas. Ya ver, se nos no, fue un a ver, sexenio no, de... no me digas que le echamos la culpa por- al pasado. Quien lo desapareció fue el gobierno de Peña. Pues sí, No es que le echemos no es que le echemos la culpa al pasado, fue el gobierno de Peña. Quien ocultó fue Murillo Karam. Se fue a la cárcel y lo liberó el Poder Judicial y lo mandó a su casa. Y a militares que se... un enlace con Gerardo Fernández Noroña, el polémico Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, por supuesto colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, reportero estrella, por supuesto, y verá por qué. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te veo todo negro, Pepe. Pues ahorita le ponemos que me pongan un poco más de color. Y es que estoy negro de coraje por este pleito que se está armando, inútil pleito, ha dicho Jorge Fernández, imbécil pleito entre México y España. ¿Cómo la ves? Quiero tu opinión. Bueno, primero no es un torpe pleito, hay un reclamo. Hasta el Papa ha hecho reconocimiento de atrocidades que la Iglesia ha cometido y ha ofrecido disculpas públicas. Aquí se esclavizó a los pueblos originarios, se dice fácil. Y pueden decir, eso ya pasó, ya fue, no, tiene un impacto hasta la actualidad. Ayer justo aprobamos la reforma constitucional Eso es lo que le voy a pedir para, al reportero para, estrella, que nos diga qué pasó. Acabaste a para 6:30 de la mañana. Sí, 6:30. De hecho, dormí solo 3 horas. Hoy estoy cansado. Aprobamos pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas por unanimidad, y a pesar de que fue por unanimidad, fue larguísimo la sesión vespertina, y luego en la noche, a partir de las 9:30, como a las 10 empezamos la larguísima sesión sobre Guardia Nacional que terminó a las 6:25 de la mañana, con la mayoría calificada necesaria. Ya se mandó a los estados. Ahorita 6 congresos locales han aprobado ya la Guardia Nacional. Faltan solamente 11. Faltan 11 y 7 han aprobado pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Fue muy bonito llegaron de las comunidades afromexicanas, invitados por la senadora Beatriz Mojica Morga. Fue muy bonito, la verdad, estaban felices. Yo había girado un oficio para que no se permitiera acceso de visitas, porque sabía que iban a manifestarse los estudiantes de Ayotzinapa, parece que eran padres y madres también. Yo no los pude recibir, estamos en la sesión, pedí que al final los recibía, se fueron, pero lanzaron petardos, igual que lo habían hecho Exacto, ayer. fueron 4 petardos, porque hubo No, 4, no, 3 o 4 que no explotaron milagrosamente, pero los que exacto. explotaron hicieron un daño brutal. Incluso tú Mm, saliste a tratar de pararlos y, bueno, No, no salí, no salí, yo no pude atenderlos por la mañana. Ya cuando se lanzaron los petardos, hubo daños materiales no tremendos, fue mucho más grave la toma violenta del Congreso cuando la reforma al Poder Judicial, pero sí la senadora Lucía Transviña tenía la ventana abierta y le lastimó un ojo los efectos, ¿no? De lo que generó el petardo. Y así estuvo en la sesión. De hecho, se le subió la presión, es una guerrera y se mantuvo hasta el final. Yo pensé que solo había habido daños materiales, pero no, sí tuvo, ya Gerardo, está recuperándose bien la déjame senadora. preguntarle, ¿por qué si Dime. hoy el presidente de la República reconoce que no pudo cumplir su promesa de resolver en términos de Sí, justicia el tema de Ayotzinapa? ¿En qué sí, falló la 4T a un sí, compromiso presidencial? se cumplen mañana 10 años y el asunto ha estado tan manoseado que no se ha podido llegar a la verdad, que no se ha podido saber dónde están los normalistas víctimas de desaparición forzada. Hay gente que confunde la desaparición con la desaparición forzada, que es la que hace el Estado mexicano a través de me entró una llamada y se estaba cortando, que hace a través de en este caso, de la fuerza pública. Y ya mañana se cumplen 10 años y no, él quería llegar al fondo y no logró. Nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que ya el día primero toma protesta como presidenta constitucional, se ha comprometido a continuar hasta lograr la verdad y encontrar a los 43 normalistas. 10 años ya se cumplen, hay razón para el enojo, hay razón para el reclamo, aunque hay que recordar que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que hizo esa desaparición forzada, y el compañero presidente hizo todo lo humanamente posible. Él personalmente tomó la investigación y a pesar de eso no pudo alcanzar el conocimiento de la verdad. ¿Por Ese qué? es el... Porque se les atravesó el ejército, que no quiso que se Yo creo que, exhibiera la probable intervención yo, del ejército en esto, que según yo creo que testigos tuvo no. mucho que ver. Yo creo que no fue ese el tema. Acuérdate que varios miembros del ejército fueron apresados y, por cierto, el Poder Judicial los liberó. No hay ese obstáculo. Sí,
el compañero presidente es un matiz, pero que es un matiz que puede tener mucho peso y que impacta mucho en la relación con los padres y madres de los normalistas. Él sostiene que el ejército como tal no participó, sí miembros del ejército. ¿Hay una diferencia? Sí hay una diferencia, que quiere decir que no fue desde el despacho del secretario de la Defensa, hay una determinación de las Fuerzas Armadas este, de realizar esa desaparición forzada. Es una convicción del compañero presidente y eso ha generado mucha controversia, sobre todo con Y lo que padres. viene el día de mañana, en fin, estamos viendo que está todo amurallado, vamos, Senado está amurallado, recinto Sí, legislativo de San Lázaro, está amurallado el monumento, el hemiciclo a Juárez, bueno, el entorno de Palacio Nacional. eso ha pasado en otros momentos, en otro tiempo. De hecho, durante el gobierno de Peña y del usurpador de Calderón, y se diga, estaba amurallado los 365 días del año. Son 10 años. Hubo petardos antier a la Secretaría de Gobernación, ayer a la Cámara de Senadores. El día primero toma protesta Constitución, como presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo en la Cámara de Diputados. Entonces, entendible y además necesario que se tomen esas medidas. Mira, yo te diría, Pepe, criticaron mucho que yo dije que no íbamos a permitir visitas el día de ayer. Pues yo tuve razón, hombre. Después, imagínate que hubiera habido gente ahí en la explanada y todo, y hubieran caído los petardos, pues hubiera habido personas heridas, hubiera sido muy delicado. Y yo sabía desde el día anterior, y no lo iba a decir, que iba a haber la protesta de los normalistas. ¿Crees que te Todos los sabemos, mandó, crees que te los no, cilindrió no, la no creo que, oposición? No, ¿verdad? no creo que me los haya mandado nadie. Este, pues, se cumplen 10 años mañana de la Los desaparición mandó la forzada. injusticia, los mandó la falta de eficacia. Pues sí, que reitero, tuvo todo el gobierno de Peña, porque fue al principio del gobierno de Peña que sucedió, se manoseó demasiado y, bueno, soltaron a Murillo Karam. El Bueno, Poder Judicial Pero, soltó a pero dime Murillo una Karam. cosa, Gerardo, ¿Perdón? ¿por qué le echan la culpa siempre al pasado y no asumen las No, a ver, propias culpas? Ya se nos fue un sexenio no me digas que le echamos la culpa por- al pasado. Quien lo desapareció fue el gobierno de Peña. Pues sí, No es que pero, le echemos no es que le echemos la culpa al pasado, fue el gobierno de Peña. Quien ocultó fue Murillo Karam. Se fue a la cárcel y lo liberó el Poder Judicial y lo mandó a su casa. Y a militares que se planteó que eran responsables de la desaparición forzada los dejaron libres. El Poder pero era obligación del Judicial. presidente, él se comprometió, dio su Por palabra a los eso, por eso, mexicanos y por no la eso. A ver, cumplió. hay militar. No, a ver, Pepe. Venga, Fue el gobierno de Peña. Y el gobierno de Peña durante 6 años manoseó el asunto, ocultó pruebas, hizo barbaridad y media. y López Obrador Y también lo manoseó. no lo manoseó. Mandó a Murillo Karam a la cárcel, que era el procurador general de la República, que dio la verdad histórica, y el Poder Judicial los liberó. Mandó a la cárcel a militares y el Poder Judicial los liberó. Y no se ha podido conseguir la información para llegar al corazón del tema. Son 2 o 3 los restos de normalistas que se han Pero tampoco se encontrado. ha Entonces, podido derrumbar la verdad no histórica. es que le eches la culpa al pasado. Ahora sí que tú matas a alguien y lo hiciste hace 10 años o desapareces, haces una desaparición forzada hace 10 años, porque hubo también normalistas asesinados. Eso también está documentado. Y resulta que nosotros somos los responsables. Pues el compromiso del compañero presidente fue llegar a la verdad, se ha metido en lo personal, ha entregado hasta donde se llegó y está el compromiso, porque una reunión de nuestro compañero presidente, de Claudia Sheinbaum Pardo, de continuar. Pero es un hecho que mañana se cumplen 10 años y que no se ha logrado el objetivo y se dice con toda franqueza, en vez de decir una mentira diciendo que es verdad histórica y jugando el dedo con el dolor y el sufrimiento de los padres y las Oye, madres Gerardo, déjame normalistas. preguntarte finalmente, si me permites, Sí. qué pasó con esta agresión de la que fuiste víctima en una sala de American Express del En la sala aeropuerto América, después de el la otro día? Terminal 2, pues eso que ¿No fue. te revela que está dejando el gobierno de López Obrador un país dividido de raíz, lo cual es terrible? Ustedes son simpáticos, se la pasan intrigando, mintiendo, tergiversando, envenenando, desinformando, y resulta que nosotros generamos un país dividido, pero además son minoría. Se acaba de ver el 2 de junio, se sigue viendo en todas las encuestas, trae 70% de respaldo y nosotros entregamos un país dividido y una agresión cobarde física a mi persona. Ustedes pueden decir lo que quieran y yo sería el primero en condenar cualquier agresión física. Y cualquiera podría decir, no, se la buscaron. Pues claro que no.
Si hay diferencias, se debaten, como ahorita que estamos platicando, y puede hacerlo uno con pasión, pero no se debe usar la violencia y no hay justificación. Ya han justificado la toma violenta del Congreso, han justificado la agresión a la ministra a la ministra Loretta Ortiz, han justificado la agresión física a mi persona, han justificado la agresión al compañero presidente en el puerto de Veracruz. Sí, eso está fatal, porque no es la desesperación y el fascismo, ¿no? Que nosotros, ahora resulta que nosotros somos responsables de que cometan ilícitos. No, bueno, nada más eso faltaba. Y no fue un Gerardo, acto, son racistas y clasistas, pero no fue un acto de racismo y clasismo. Ese que me agredió es un abogado de un corporativo que litiga de grandes empresas el pago de impuestos, por ¿te ejemplo. refieres Entonces, a Carlos Velázquez de León? él es el agresor, él es el agresor y la verdad es que Es un racista. La verdad es que es un racista. mira, lo conoces, es terrible y violento. Y American Express no tiene seguridad en su espacio. Yo pedí todo el tiempo seguridad y no llegó nunca. Me agredió 3 veces físicamente. Yo, ¿qué te pasa? Me arrebató el teléfono, ya se lo había llevado. No, fue una cosa grave. Y la derecha diciendo, no, es que toda la fuerza del Estado contra un pobre ciudadano. No, pues si cometes un ilícito, si tú me agredes, yo te agredo a ti, pues tengo que hacerme cargo de esa responsabilidad. Pero además es mucha cobardía porque ellos saben que te pueden hacer cualquier cosa y que tú no debes responderles. Si yo soy un ser humano, si alguien me agrede físicamente, yo tengo el genio vivo, eso es lo que estaba buscando el tipo, que yo le respondiera. Y es un acto de verdad de cobardía y una cosa muy deleznable. Mira, Ya metimos la denuncia, perdón. pocas veces estamos de acuerdo tú y yo, pero esta vez estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí, es condenable, hombre. La violencia debe condenarse, venga de donde venga, no debe promoverse, no Aunque debe venga del justificarse. gobierno, ¿eh? Venga de donde venga, no debe justificarse bajo ninguna circunstancia. Amigos, ¿qué les pareció el video? Le dice Pepe a Noroña que qué piensa del torpe pleito entre México y España, y Noroña le dice que nada de eso, no es torpe y no es pleito, pero que no es poca cosa el que se esclavizara a los pueblos originarios en aquellos tiempos por parte de España. Y por otra parte, dice Pepe que se está viendo casi todo amurallado por todos lados: el Senado, el recinto legislativo de San Lázaro, el monumento Juárez, el entorno a Palacio Nacional, y le dice Noroña que eso ha pasado también con Peña y Calderón. Además, ha habido petardos a la Secretaría de Gobernación, a la Cámara de Senadores, y el día primero toma protesta en la Cámara de Diputados Claudia Sheinbaum. Entonces es entendible y necesario que se tomen esas medidas. Y Pepe le dice que si la oposición le mandó la protesta de los normalistas, y Noroña le dice que no, nada de eso. Y Pepe le dice que si los mandó la injusticia y la falta de eficacia, y Noroña le dice que sí, que eso pasó al principio del gobierno de Peña Nieto. Y Pepe le echa más leña al fuego y le dice que por qué siempre le echan la culpa al pasado y no asumen sus propias culpas. Y Noroña le dice que no salga con sus cosas, el que los desapareció fue en el gobierno de Peña. Y Pepe dice que AMLO también se comprometió a resolverlo y no hizo nadita. Y Noroña lo pone quieto y le dice que fue en el gobierno de Peña. En ese tiempo solo manosearon el asunto, ocultaron pruebas, hicieron barbaridad y media. Y dice Pepe que también el presidente AMLO terminó de manosearlo más. Noroña dice que el presidente AMLO mandó a Murillo Caramaltambo y el Poder Judicial lo dejó libre. Y Pepe dice que si no cree que el presidente AMLO está dejando un país sin llamas y dividido, Noroña le cierra la hocitrompa y le dice que los medios de comunicación junto con Pepe se la pasan mintiendo, intrigando, tergiversando, envenenando y desinformando. Bueno, amigos, taponazo de Noroña, el chillotísimo Pepe, y como siempre el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, en plan grande. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.